El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo y él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que no le deja hablar. Y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo he echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiéndolo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos pone un tema que para muchos parece poco importante, pero es muy importante, que es Santiago, que critica, o sea, que nos hace como un examen de conciencia sobre 2 temas hoy: la envidia y la rivalidad. Y entre los cristianos no puede haber esta envidia ni esta rivalidad, porque lo destruye todo. Y esta envidia y rivalidad lleva a la mentira y nos saca de lo que es la auténtica sabiduría divina, que no acepta, no va por este camino de la rivalidad y la mentira. Por eso dice: la sabiduría que viene de lo alto es intachable, apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. Mientras que el Evangelio de hoy es un Evangelio que, para entenderlo al principio, hemos de recordar lo que habría sido el Evangelio último, el del sábado, que va seguido antes del de hoy, pero el sábado celebrábamos la cátedra de San Pedro, entonces no veíamos este Evangelio, sino el propio de la cátedra de San Pedro. Y este Evangelio que va justo precede es la transfiguración. Jesús, que sube a la montaña, se transfigura junto a los 3 discípulos principales, Pedro, Santiago y Juan. Y allí hay esa transfiguración, esa prohibición de decirlo a nadie hasta después de su resurrección, todo lo que pasa. Ellos no acaban de entender nada de lo que está pasando. Bajan de la montaña y se encuentran con esto. Al ver, se encuentran lo que hemos visto. Bajan del monte, vuelven a donde estaban los demás discípulos y ven mucha gente alrededor y unos escribas discutiendo con ellos. ¿Y de qué discuten? Jesús pregunta. Y es que han traído a un niño enfermo, el padre, un niño sordo, mudo y con mentalidad nuestra, diríamos, al menos los síntomas como de epilepsia, todo a la vez. Dice aquí: tiene un espíritu que no le deja hablar, cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes, se queda rígido.
He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Y Jesús se queja. ¿De qué se queja en el fondo? De que la gente lo va a buscar para lo que no toca. ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, generación incrédula? No lo buscan para la salvación real, la salvación de las almas, para el cambio de vida, para entrar en la vida eterna, para entrar en comunión con Cristo, no. Lo buscan por los milagros. Eso, por desgracia, pasa también muchas veces. Mucha gente poco creyente a Dios le pide todos los milagros que sea, pero no quieren convertirse. Y parte de la poca acción de Dios es por la falta de fe. Dice por eso a Jesús, cuando le dice, ¿tienes fe? Él dice, tengo fe, pero ayúdame a creer, o sea, tiene poca fe. A veces Dios en el mundo actual actúa menos de lo que podría actuar por la poca fe, porque se le desprecia continuamente. ¿Cómo Dios actuará si no le dejamos? Parece absurdo, pero cuanto más fe, más Dios actúa. Cuanto menos fe, menos actúa. Aunque sabemos que la fe es un fruto del don de Dios, que ya es una actuación de Dios, pero la fe también depende, siendo acción de Dios, de la respuesta del hombre. Es nuestra respuesta a la gracia. Cuanto más respuesta, más gracia. Cuanto más respuesta a Dios en la fe, Dios más puede actuar en el mundo. Cuando le cerramos las puertas a Dios, después no nos quejemos si Dios no actúa en nuestra vida y en nuestro mundo. Si puedes, todo es posible para el que tiene fe, dice Jesús. Y el otro, creo, pero ayuda a mi falta de fe. Y Jesús lo increpa así a este espíritu inmundo, espíritu mudo y sordo. Yo te lo mando, sal de él, no vuelvas a entrar. El niño se queda como un cadáver, aparentemente, pero Jesús lo levanta, él se levanta y vuelve todo a la normalidad y queda curado. Lo curioso es lo que pasa cuando vuelven a casa. Los discípulos preguntan, ¿por qué no pudimos echarlos nosotros? Es verdad que son los discípulos, dejádmelo decir muy mal dicho, los discípulos de segunda. O sea, porque Pedro, Santiago y Juan no habían estado allí, habían estado con Jesús en el monte. Pero así todo él responde, porque claro, ellos ya habían recibido este don de curar y habían quedado entusiasmados cuando habían ido pueblo por pueblo, curando enfermos, sacando demonios, porque a este no. Y Jesús, aquí hay una respuesta que depende de los códices antiguos. Los mejores códices dan esta respuesta que hemos leído aquí. Esta especie solo puede salir con oración. Otros códices, también igual de antiguos, pero casi igual de antiguos, dicen esta especie solo puede salir con ayuno y oración. Y es verdad que seguramente aquí el texto solo decía oración al principio, pero cogido a muchos otros textos, no solo bíblicos, sino realmente antiguos, cuando comentan todo esto nos hablan del ayuno y la oración, las dos juntas. De hecho, todo esto lo volveremos a ver el miércoles cuando empecemos la Cuaresma, con el miércoles de ceniza. Se nos hablará del ayuno, la oración y la caridad, la limosna especialmente. Las tres armas primeras y grandes del cristiano que a veces hoy despreciamos, pero que el Señor nos volverá a recordar ahora en Cuaresma. Y sin oración el cristiano no sirve para nada. El ayuno y la caridad como muestras reales de que Dios está realmente por encima de nosotros, se lo merece todo. Y Dios es lo primero, o debería ser lo primero, en la vida de cada cristiano. A Él se le puede dar todo. Nosotros, el mundo de hoy, es capaz de darlo todo por fama, por gloria, por vanidad, por aparentar. Y el Señor quiere que actuemos solo por amor a Dios, buscando el bien que Él quiere para cada uno de nosotros.